funciones sacerdotales y su enseñanza. Yo creo que es muy importante que cuando hablemos del tabernáculo de reunión, hablemos de los personajes, de las personas que están involucradas en el servicio y en el trabajo del tabernáculo. Quiero empezar con la siguiente pregunta. ¿Alguno de ustedes en alguna ocasión han necesitado que alguien le haga el favor a usted de hablar con otra persona para que le ayude con algo? Yo no sé si usted ha tenido esa necesidad. Yo estoy tratando de bajar libros y que tal vez por mi estilo de vida, por mi tipo de actividades, quizás no se me viene a la mente alguna de esas experiencias, pero he escuchado y sé que algunos han solicitado el apoyo de alguien para que le concedan quizás alguna oportunidad de trabajo. Yo he escuchado que algunos dicen: voy a hablar con mi amigo, que él es el jefe en tal empresa, y le voy a pedir que hable por mí para que me dejen entrar a esa empresa. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿O alguien ha tenido esa experiencia? Los jovencitos, o cuando usted era jovencito también, ¿verdad? Ay, decirle a la fulanita que me gusta. Ay, algunos se sonríen ahí, recuerdan esas épocas, ¿verdad? O están viviendo esa época. A mandarle a decir: mira, que yo dale, entregale esto. Yo se lo estoy mandando, pero a mí no me va a hacer caso. Entregáselo vos. Y si te pregunta quién, decirle que es el amor de su vida. Un cupido ahí, ¿verdad? En algunas ocasiones hemos necesitado que alguien sea el intermediario entre nosotros y esa persona, o entre nosotros y esa situación. Es el trabajo también de algunos abogados, ¿verdad? En algunos casos, cuando hay situaciones legales, se necesita de un abogado que sea el intermediario, que nos asesore, pero al mismo tiempo que sea esa persona la que logre convencer o logre reunir las evidencias o los documentos según la línea legal, según los requerimientos necesarios, porque nosotros no lo sabríamos hacer de otra forma, o quizás nosotros cometeríamos errores garrafales. Y se necesita de esa persona profesional para que nos oriente y que sea esa intermediaria, nuestro representante ante la entidad de justicia, ¿verdad? Pues algo así era la función de los sacerdotes, para que nos demos una idea. ¿Cómo así? El sacerdote, sí. El sacerdote era el intermediario entre Dios y el pueblo, o sea, entre Dios y los hombres, o entre los hombres y Dios. Una persona podía clamar al nombre del Señor. Claro que sí, lo podía hacer, pero Dios dejó una liturgia, un orden, porque nosotros podemos comprender que nuestro Dios es un Dios de orden, y estableció este orden del sacerdocio, del tabernáculo, para que Él pudiera reunirse con su pueblo. Recuerden que el propósito primordial por el que Dios estableció el tabernáculo, por el que Dios definió un sacerdocio, era porque a Él le nacía, ¿verdad?, en su corazón, en su interior, a Dios, en su naturaleza divina, la intención, el objetivo de querer estar con el ser humano. Aún así nosotros le damos la espalda muchas veces a Dios. Él desea estar con nosotros, con sus hijos, porque nos ama. ¿Qué es el sacerdocio? ¿Se lo ha preguntado usted alguna vez? ¿Qué significa sacerdote? Bueno, encontré en un diccionario que la palabra sacerdote proviene del latín sacerdos o sacerdotis, que se refiere a hacer cosas sagradas. Lo que significa entonces que un sacerdote es el encargado de trabajar, o es el encargado de administrar todo lo concerniente a lo que es sagrado. Y particularmente el sacerdote del Antiguo Testamento era el encargado de administrar, de servir en el tabernáculo, representando al pueblo
delante de Dios. Era como un mediador. Vamos a empezar entonces a leer en Éxodo capítulo 28, verso 1. Algo muy interesante, cómo es que se inicia la función del sacerdocio. Dice la palabra del Señor: haz que comparezcan ante ti tu hermano Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Ahí hay 4. De entre todos los israelitas, ellos me servirán como sacerdotes. Escúchese qué privilegio. Dios está asignando de una vez un linaje, una familia sacerdotal. No todos podían ser sacerdotes, no todos eran llamados a servir como sacerdotes, sino aquí Dios está definiendo que eran los hijos de ¿quién? Si prestó atención usted, ¿se ubica? Hijos de Aarón. En versículo 2 dice: hazle a tu hermano Aarón vestiduras sagradas que le confieran honra y dignidad. Hace 3 semanas, cuando estudiamos en esta serie, vimos las vestiduras del sacerdote. Y recordemos de que uno de los propósitos de designar las vestiduras era para brindar, ¿qué dice ahí? Honra y dignidad, para distinguir al sacerdote de las demás personas, pero al mismo tiempo que el sacerdote estuviese consciente de que su ejercicio, su función era muy importante y era algo sagrado. Si no recuerda ese mensaje, le invito a que visite el canal de YouTube de la iglesia y busque la prédica Las vestiduras de los sacerdotes. Y ahí estamos explicando un poquito más este tema. Notemos de que Dios eligió a Aarón para que de allí surgieran los próximos sacerdotes. Aarón, de la tribu de Leví, él provenía de la tribu de Leví. Preste atención a este detalle. Fueron los levitas los que fueron consagrados para el servicio de la obra del tabernáculo. Presten mucha atención a estos detalles porque vamos a darle una aplicación a nuestro contexto. Números capítulo 8, versos 15 y 16 dice: después de que hayas purificado a los levitas y los hayas presentado como ofrenda mecida, ellos irán a ministrar en la tienda de reunión. Una pausa acá. ¿Quiénes entonces son los que fueron asignados para ministrar en la casa o en el templo? En la tienda. Aquí todavía era tienda, ¿verdad? Aquí todavía estamos hablando del tabernáculo. ¿Quiénes? Los levitas. ¿Quiénes decimos que son los levitas? ¿Por qué les decimos levitas? Porque pertenecen a la tribu de Leví. ¿Y quién era Leví? Estoy preguntando para que todos vayamos en la línea, ¿verdad? Los levitas, pero ¿eso de levitas qué es? ¿Será un lugar? ¿Será una raza? ¿Será que se vestían con Levi's y marcas Levi's y por eso les decían los levitas, ¿verdad? No, ellos pertenecían a Leví, que era un hijo de Jacob. Las tribus, ¿recuerda usted? De los hijos de Jacob. Jacob se le cambió el nombre a Israel. 12 hijos, 12 tribus. Y una de esas tribus eran los de la tribu de Leví, o sea, los levitas. A ellos les correspondía servir en el tabernáculo. Versículo 16. De todos los israelitas, ellos me pertenecen por completo. Oiga esto que Dios está diciendo. Son ellos los que me pertenecen a full time, full. Ellos son míos, dice. Son mi regalo especial. Oiga esto. Los he apartado para mí en lugar de todos los primogénitos de Israel. Y ahí hay un significado muy importante que no lo vamos a estudiar, ¿verdad? La importancia o qué honor, qué grado ocupa el primogénito en la cultura hebrea antigua, en el Antiguo Testamento. Tenía ciertos privilegios sobre sus hermanos. Pero sigamos acá, versículo 19. Y se los he entregado a Aarón y a sus hijos como un regalo. Los levitas ministrarán en la tienda de reunión en favor
de los israelitas, es lo que yo les digo, son como intermediarios. Y harán propiciación por ellos para que no sufran una desgracia al acercarse al santuario. Si hemos estado llevando la secuencia de lo que hemos estudiado aquí en esta serie del tabernáculo, a usted se le hace conocido ese término, propiciación. No es un término muy común en nuestro lenguaje, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con propiciación? ¿Recuerda usted? Es cuando se pide, se clama perdón, se clama un favor. Procurar ser propicio. ¿Alguien habló? ¿No escuché? Pedir misericordia, exacto, es pedir misericordia. ¿Qué era lo que hacían los levitas entonces, o los sacerdotes, los encargados de ministrar en el tabernáculo? Eran intermediarios para clamar por misericordia al pueblo, por el pueblo. Esa era una de sus funciones importantes. Versículo 23 de Números 8. El Señor le dijo a Moisés: esta ley se aplicará a los levitas. Para el servicio de la tienda de reunión se inscribirá a los que tengan 25 años o más, pero cesarán en sus funciones y se jubilarán cuando cumplan los 50. Después de lo cual podrán seguir ayudando a sus hermanos en el ejercicio de sus deberes en la tienda de reunión, pero no estarán ya a cargo del ministerio. O sea, como quien dice, no será su obligación, ya les tocará hacerlo por forma voluntaria. Estas son las obligaciones que asignarás a los levitas. Démonos cuenta de que Dios hasta fue muy cuidadoso en establecer edades. Por favor, no se me vayan a desanimar los que tengan menos de 25 años acá y que ya están sirviendo en la obra de Dios, ni tampoco van a ponerse de pie y se van a ir los que son mayores de 50. Aquí estamos leyendo esto porque es muy importante prestar atención a estos detalles. Recordemos, todo esto es figura para nosotros en la actualidad. Tiene una razón de ser. ¿Por qué cree usted que no menores de 25 años? ¿Por qué creemos? ¿Por qué considera usted? Bueno, se piensa, se considera que a los 25 años una persona ya puede tener más formalidad o cierta madurez. No es como colocar a un jovencito, con el perdón de los jovencitos prejus que estén acá, pero no es como asignarle una tarea a un jovencito de 13 o 14 años, que quizás entre juego y compromiso, yo sé que no todos son así, pueden abandonar su responsabilidad. O que quizás están todavía bajo la tutela de sus padres, y en algún momento le pueden decir: no, mi hijo, no puedes ir, no te doy permiso. ¿Y qué debe hacer el hijo? Obedecer, ¿verdad? Muy son las cosas y los servicios en la obra de Dios. Pero si el jovencito ha cometido una falta dentro de la casa, el padre de familia tiene la autoridad y la responsabilidad de corregir al jovencito antes de ir a servir a la iglesia. Escuchen bien esto. No sé qué tan prudente sea no permitirles servir, si es que, por ejemplo, les toca servir a los prejos acá en la iglesia y decirle: ahora por lo que hiciste no vas a ir a servir a la iglesia, porque no sé si dependiendo de la falta. Eso es algo muy particular, para no desanimarlo. Pero hay que prestarle atención y corregir, llamar la atención en lo que sea necesario, disciplinar a nuestros niños, a nuestros jovencitos. Ya a los 25 años ya es otra cosa, ¿verdad? Ya que alguien a los 25 años todavía esté allí cometiendo equivocaciones y que la mamá lo tenga que estar disciplinando, yo creo que ahí ya no, incluso en nuestra sociedad actual, pues como que no es muy bien visto, ¿verdad? Hay culturas, hay lugares, países en donde ya a los 21, 22 ya los papás están como que: mijo, pues ya es hora que te salgas de la casa, ¿verdad? Ya nos estás afectando la economía de tu mamá. Ya te graduaste, ya anda producivo solito y mira cómo sale, ¿verdad?
Nuestra cultura guatemalteca no es muy dado a eso. Nuestra cultura guatemalteca podemos llegar a los 40, 50, 60 y todavía está en la casa, ¿verdad? Y ahí hay mi hijo, que se venga aquí, pobrecito. ¿Para qué se vaya a exponer allá al mundo? ¿Para qué lo van a estar molestando? No, mi hijo, incluso casados, ¿verdad? No, mi hijo, esa mujer lo que te está diciendo, venite aquí conmigo, mi hijito, ¿verdad? Ya 40, 45 años y todavía está cuchuchando. Eso es el otro extremo, ¿verdad? Que no es saludable tampoco. Pero regresando al tema, entre los 25 y los 50 años se considera también una edad bastante productiva. No es la única edad productiva, no es la única. Pero recuerde que en aquel entonces, los que hemos llevado la secuencia de estudiar este tema del tabernáculo, ese tabernáculo había que moverlo, ¿recuerda usted? Era algo muy particular de ese tipo de construcción. Tenía que llevarse de un lugar a otro. Entonces, ¿qué se necesitaba? Fuerzas. Yo sé que algunos ya en este siglo XXI, ya a los 35 y 40 ya empiezan ahí con problemas ahí que mi rodilla, ay, ya no voy a ir a jugar con los patojos de fútbol porque juegan muy duro, ¿verdad? Dese cuenta, algunos futbolistas, ¿verdad? No voy a mencionar al que a la que lo acaban de contratar ahí en Miami, pero yo creo que la gran mayoría lo sabemos, ¿verdad? Increíble cómo sigue adelante todavía. Pero en algunas ocasiones, muchos futbolistas a ciertas edades ya empiezan a retirarse. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque aunque son muy saludables, pero ya no tienen la capacidad de competir contra otros jovencitos de 20, 22 años, por ejemplo, ¿verdad? No sé si me estoy dando a entender. No es que se esté diciendo que ya no funciona, que ya no sirve, no, claro, al contrario, hasta tienen mayor experiencia. Pero lo que hacían los sacerdotes y los levitas en aquel entonces también era encargarse de servir y de movilizar el tabernáculo. Imagínense que, bueno, eso ya es mi salsa, ¿verdad? Porque no lo especifica la palabra del Señor. Pero imaginémonos que en cierta mañana Dios diga, bueno, nos vamos a mover de ese lugar a las 4 de la mañana, así que necesito a todos los levitas a que muevan el tabernáculo. Y quizás sonaban un cuerno, esto ya es mi salsa, ¿verdad? A mover todos a sus puestos y todos los levitas ahí levantándose, ¿verdad? Imagínese usted una persona mayor de unos 75, 80 años tratando de mover algunos postes en medio del desierto a las 4 o 5 de la mañana. Yo sé que lo podrían hacer, pero Dios también considerando que no sea una obligación, sino que sea voluntario. Ahí está la diferencia. Mire, Dios no los está rechazando y les está diciendo no los necesitamos. No, los está cuidando. Mire qué bonito esto. De ahí aprendemos un montón también nosotros, nuestra generación, a nuestros padres. Si ya nosotros somos adultos y nuestros padres son ya unas personas mayores, pues ellos no estarían obligados a apoyarnos. Ya es por su voluntad, ¿verdad? Imagínense qué pasaría que yo ya a mi edad, ¿verdad? Quisiera llegara con mi papá y le diga, fíjate que yo quiero comprarme una bicicleta. No me la compras para Navidad. Regálame una bicicleta para Navidad. ¿Cómo que no, verdad? Ya, al contrario, a mí me tocaría preguntarle a él, ¿qué querés para Navidad? Y mire que no le pregunto porque son muy exigentes sus gustos. Pero voy a ese ejemplo, hermanos. Por esa razón considero yo que los levitas tenían una edad para ejercer su función. Y aprendemos muchísimo de eso. Bueno, continuamos porque el tiempo se nos va rapidísimo. En Números capítulo 18, versos 1 al 2 dice, tú y tus hijos, junto con los demás miembros de la tribu de Leví, a la que perteneces, está hablando Aarón, serán responsables por las faltas que se cometan contra el santuario. ¡Ja! Imagínense. Tampoco era algo tan sencillo. Sobre ellos iban a recaer las faltas. Pero solamente tú y tus hijos serán responsables por las faltas que cometan ustedes en sus funciones sacerdotales. Versículo 2. Pero debes hacer que los demás miembros de la tribu de Leví a la cual perteneces te ayuden a ti
y a tus hijos en el servicio ante la tienda de la alianza. Ya yo quiero que hagamos otra pausa. Otra de las responsabilidades de ellos era que ellos debían animar, debían abrir las oportunidades para que los demás levitas colaboraran. Hermano, qué difícil es para nosotros los líderes hacer que los voluntarios colaboren en algunas ocasiones. Porque hay algunas maneras de incentivar a las personas, ¿verdad? Bueno, mira, si querés trabajar para comer, vení, aquí te espero. Y me vas a perchar todas las sillas, y por cada silla que me perches te voy a dar 25 centavos. Y son 1000 sillas, entonces ya rapidito te vas a ganar ahí, no sé cuánto, 250 quetzales, ¿verdad? Te lo vas a ganar rapidito, solo eso hay que hacer. ¡Qué incentivo!, ¿verdad? Pero a veces decir, mira, qué bueno que viniste, o mejor dicho, necesitamos que vengan 2, 3 personas para que nos ayuden a mover las sillas. ¿Y qué nos van a dar? Pues vamos a orar por vos. o pues no, vas a quedarte con la satisfacción de que nos ayudaste a mover las sillas. Es un poco complicado. El asunto de motivar al servicio en la obra de Dios. Es importante que todos tengan en su mente y en su corazón que es un privilegio, que es importante y necesario hacerlo, pero también depende de nosotros los líderes brindar esa puerta abierta, esa oportunidad, y no ser de tropiezo, no poner esa barrera, sino que promover que los que de verdad quieran servir puedan hacerlo. Y esa es otra de las funciones que tenían que hacer Aarón y sus hijos. Deben hacer que los demás miembros de la tribu de Leví les ayuden. Verso 4. Deberán acompañarte en el servicio de la tienda del encuentro y en todos los oficios correspondientes. Ok, ¿cuáles eran los oficios dentro del tabernáculo? Vamos a escuchar algunos si se recuerdan. Hemos estado estudiando sobre el tabernáculo. ¿Cuáles eran los oficios que estaban? ¿Se recuerdan? ¿Qué había que hacer? Ya les mencioné uno, estar listos para movilizarlo, ¿verdad? ¿Qué otro? ¿Perdón? Encender la lámpara, perfecto, las lámparas. Muy bien, ¿te recuerdan que dentro del lugar santo ahí estaba el candelabro, ¿verdad? La menorá. ¿Quién más? ¿Perdón? El incienso, debía mantener el incienso acá. El pan, debían velar porque hubiese pan, ¿verdad? ¿Dónde más? Allá atrás. El vino, o sea, debían hacer muchas cosas. Debían estar listos también para recibir al pueblo cuando se hacían los sacrificios. Ya mero me traía unos peluches de mis hijos ahí que eran unos corderitos para tenerlos acá. Pero dije, no voy a hacer que un niño le guste. Y, no, bien agarrado yo, no quiero regalar nada. Había muchas funciones, muchos trabajos que hacer dentro del tabernáculo y se necesitaba la colaboración de muchas personas. Esos eran algunos de los oficios correspondientes. Pero oiga lo que dice la segunda parte del versículo 4. Pero ninguna persona extraña debe acercarse a ustedes. Ustedes son los encargados del servicio del santuario y el altar. Así no volveré a enojarme con los israelitas. Versículo 6. Yo separé a tus hermanos, los levitas, de los demás israelitas para dárselos a ustedes a fin de que sirvan en los oficios de la tienda del encuentro. Pero solamente tú y tus hijos, o sea, ahí refiriéndose a la familia sacerdotal, podrán desempeñar las funciones sacerdotales relacionadas con el altar o que se realizan tras el velo. Este oficio les corresponde a ustedes, pues yo les he dado el derecho de ejercer las funciones sacerdotales. Si alguien oficia como sacerdote sin serlo, será condenado a muerte. ¡Wow! Cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno se da cuenta de que Dios es muy drástico.
en dar las ordenanzas. Y usted recuerda que la Biblia dice de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Recuerdan esa parte? Hay personas que dicen, no, es que Dios ya no es, el Dios del Antiguo Testamento ya no es el mismo del Nuevo Testamento. No es que no sea el mismo, hermanos. Esa interpretación está equivocada. Dios es el mismo. Sin embargo, a nosotros se nos ha estado revelando de una forma progresiva y como que hemos estado conociéndolo de formas diferentes a como se estuvo Él dando a conocer anteriormente. Dios sigue siendo drástico. Con Dios no se juega. Hay mucha gente en la actualidad que habla de Dios y habla a Dios como, no sé, ni siquiera a su amigo le hablarían así. Nunca le quedarían mal a un compañero de trabajo o un amigo o un familiar, pero a Dios sí le quedan mal. Hay personas que no tienen respeto y reverencia por la obra y por las cosas de Dios. En su trabajo nunca faltan. Para la iglesia sí. A otras reuniones nunca llegan tarde. A la iglesia sí. A sus amigos siempre les cumplen sus promesas. A Dios hay gente que no le cumple las promesas. Con Dios no se juega, hermanos. Dios sigue siendo el mismo. Y por eso es que también nos damos cuenta de cómo está la gente. Cómo está el pueblo. ¿Cómo está Guatemala? En alguna ocasión escuché que alguien dijo, no sería extraño y no sería difícil de extrañar, ¿verdad? Que en algún momento Dios mande juicio sobre su pueblo. Suena así como, uy, no, eso no se dice. ¿Quién dice que no? Sí. Dios es un Dios de amor, dice la palabra, pero también es fuego consumidor. Y eso lo dice el Nuevo Testamento, lo dice en Hebreos. Dios es el mismo. Pero la palabra también dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Hay gente que no conoce a Dios, se imagina cómo es Dios porque solo ha escuchado, ay, es que Dios es amor. Dios perdona, Dios te perdona tus pecados. Sí, pero Dios quiere también ver un corazón genuinamente arrepentido para que Él de esa manera muestre su amor. Y eso está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En algunas ocasiones se ha presentado diferente. Y que Dios nos ayude a nosotros para conocer a Dios, porque Dios se ha presentado como Dios de amor desde la antigüedad hasta nosotros. La intención de Dios al hacer esto no es porque Él quiere acabar con la humanidad, no, al contrario, Él quiere manifestar y ser drástico en decir, seres humanos, yo soy santo. Mis hijos, yo soy santo. Ustedes deben ser santos como yo soy santo. Eso lo dice la Biblia. Y por eso parece tan drástico esta parte, ¿verdad? Sin serlo será condenado a muerte. Como quien dice, cada quien debe respetar su función y debe reconocer a qué ha sido llamado. Aarón fue constituido entonces como el primer sumo sacerdote de Israel y sus hijos los primeros sacerdotes. Y de allí iba a surgir las siguientes generaciones de sacerdotes. Rápidamente voy a explicar algunas de las funciones que ellos realizaban. Ya dijimos, intercesores del pueblo ante Dios. Y eso está en Números capítulo 8, verso 19. Lo repito, dice: y se los he entregado a Aarón y a sus hijos como un regalo. Los levitas ministrarán en la tienda de reunión en favor de los israelitas y harán propiciación por ellos, para que no sufran una desgracia al acercarse al santuario. Servir en el tabernáculo, número 2, que también ya lo mencionamos. En Éxodo capítulo 27, verso 20 dice: ordénales a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva para que las lámparas estén siempre encendidas. Versículo 21. Aarón y sus hijos deberán mantenerlas encendidas toda la noche en presencia del Señor, en la tienda de reunión, fuera de la cortina que está ante el arca del pacto, etcétera, etcétera. Bueno, justo lo que dijeron por acá, que debían velar porque las luces se mantuvieran encendidas. Deuteronomio
10:8 dice: en aquel tiempo el Señor designó a la tribu de Leví para llevar el arca del pacto y estar en su presencia, y para ministrar y pronunciar bendiciones en su nombre, como hasta hoy lo hace. Otra de las funciones eran servir en el tabernáculo, pero también hablar bendiciones al pueblo. Capítulo 18 de Números, versículo 2 dice: pero debes hacer que los demás miembros de la tribu de Leví, a la cual perteneces, te ayuden a ti y a tus hijos en el servicio en la tienda de la alianza. Versículo 4. Deberán acompañarte en el servicio de la tienda del encuentro y en todos los oficios correspondientes, pero ninguna persona extraña debe acercarse. Ustedes son los encargados del servicio del santuario y del altar. Ok, hermanos que estamos acá, nosotros representamos ese nuevo sacerdocio. Ya me voy a ir adelantando porque veo que el tiempo va muy rápido. Eso es figura. Había un grupo asignado para servir, pero ahora ya no es un grupo específico. Ahora es para todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Y yo doy gloria a Dios por mis hermanos que están acá sirviendo, tanto en la alabanza. Mire, le voy a dar un ejemplo del grupo, los equipos de voluntarios que tenemos acá en cada reunión, en cada servicio. Tenemos el equipo de músicos, de cantantes, de ministros de alabanza, tenemos sonidistas, tenemos área técnica de iluminación, tenemos área técnica de cámaras, tenemos área técnica de producción y transmisión por internet. Solo ahí es un grupo excelente de personas. Aparte tenemos los servidores que nos apoyan en el parqueo, nos apoyan en las puertas, aquí en los bloques. Hay gente en la cafetería, y aún los miércoles hay personal del área de niños que quizás no están sirviendo como los domingos, que están en los salones, pero que nos están ayudando aquí a repartir esas hojitas para que los niños puedan colorear. Todo ese servicio, hermanos, que ustedes hacen de corazón, de una forma agradecida delante de Dios, este es su fundamento. Servía antes un grupo en el tabernáculo de reunión. Ahora somos nosotros, hermanos, los que podemos servir en la obra de Dios. Y estos levitas estaban dispuestos para ayudar al pueblo. Yo puedo imaginarme el atrio en donde alguien podría llevar su cordero, para ofrecerlo en sacrificio, ya sea por agradecimiento o por expiación de pecados, y los levitas debían estar ahí. Caballero, yo le ayudo. Tal vez era una persona mayor, ¿verdad? O venía y entregaban la primicia, ¿verdad? Y decían: ok, yo le ayudo, no se preocupe. Tal vez el corderito estaba ahí inquieto, y ahí estaban los levitas para ayudarlo y llevarlo. Hagan una fila, por favor. Aquí necesitamos la fila. Ahorita todavía están los sacerdotes muy ocupados en los otros sacrificios. Vamos a hacer una pausa aquí, espérense, ¿verdad? Alguien se está, le está dando insolación. Bueno, vamos a ver, consigan agua pura. Vayan a llamarlo, búsquenle algo para que se siente, algo para que le dé el aire, ¿verdad? Imagínense, era el servicio a Dios, pero ese servicio lo demostraban sirviendo al pueblo, tal y como nosotros lo hacemos. Nosotros le servimos a Dios y lo manifestamos, lo mostramos en la forma en que le servimos al pueblo. Amén. También los sacerdotes eran los encargados de consultar a Dios en casos especiales. En Deuteronomio 17:8 dice: si te enfrentas a casos demasiado difíciles de juzgar, tales como homicidios, pleitos, violencia y otros litigios que surjan en las ciudades, irás al lugar que el Señor tu Dios elija y te presentarás ante los sacerdotes levitas y ante el juez en funciones. Los consultarás y ellos te darán el veredicto. Bueno, en aquel entonces el tipo de gobierno era teocrático. La forma en la que estaba organizado el pueblo de Israel era de una forma muy, la base era el sistema religioso, el sistema de gobierno religioso. En la actualidad nosotros en Guatemala, por ejemplo, pues ya tenemos instituciones específicas que son las encargadas de emitir veredictos, ¿verdad? De emitir un orden judicial, mantener el orden en la ciudadanía. Ya no nos corresponde directamente pues a nosotros. Gracias a Dios, ¿verdad?
Y hay otras personas que lo hacen. Pero en ese entonces el sacerdote tenía esa función también. Pero no lo hacía solo él. Él debía consultar a Dios. Mire qué interesante esto. No era que un caso le presentaran y ¿qué hago? Ok, el sacerdote tenía que decir: vamos a presentar este caso a Dios, a ver qué nos dice Él. Ay, hermanos, era cosa seria. Si alguien estaba mintiendo ahí, Dios podía sacar a luz la verdad. Qué tremendo esto, hermanos. Era función también del sacerdote. Número 4, también instruía al pueblo. En Levítico 10, 9 y 11 dice: ni tú ni tus hijos deben beber vino ni licor cuando entren en la tienda de reunión, pues de lo contrario morirán. Este es un estatuto perpetuo para tus descendientes, para que puedan distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo puro y lo impuro, y puedan también enseñar a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dado a conocer por medio de Moisés. Ok, mucho ojo acá. La forma de enseñanza, la forma de educación, el sistema educativo del pueblo de Israel de la antigüedad era a través de la familia. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios le dijo a los padres: y lo repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos? O sea, era una responsabilidad a la familia, a la casa, que por cierto nosotros debemos regresar a ese punto. Tal vez usted no se va a poner en la casa a enseñarle matemática, álgebra y todo lo demás que aprenden los jovencitos en esta época. Tal vez no estamos en ese nivel académico o esa preparación académica para poder hacerlo, pero sí debemos formar y educar, no informar académicamente, educar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Y esa educación no le corresponde al Estado, esa educación no le corresponde a otras personas, esa educación nos corresponde a nosotros en la casa. Pero aparte de lo que ellos recibían en el hogar, también el sacerdote emitía la palabra y el consejo de Dios. Podían consultar al sacerdote y el sacerdote tenía la responsabilidad de instruir lo que Dios estaba diciendo. Por eso es bueno que usted venga a la iglesia, a la congregación, que sus hijos asistan a la iglesia. Yo felicito a las familias que traen a sus niños los miércoles a esas enseñanzas, y en algunas ocasiones yo he visto que algunos niños están prestando atención. Los felicito, porque aparte de la educación en la casa, debe estar la educación en la casa del Señor. Amén. Bueno, y hay otras funciones, hermanos. Por ejemplo, en una ocasión el rey David quiso llevar el arca del pacto de un lugar a otro. Ustedes recuerdan esa historia, no voy a profundizar en eso, me voy a ir rapidísimo. Pero él, sin investigar y sin, no sé, como ser humano, él se equivocó y asignó algunos bueyes, así como lo hicieron los filisteos. ¿Y qué pasó? Cuando iba en el camino, un hombre llamado Usa extendió la mano al arca del pacto porque se iba a caer y falleció. Entonces el rey David hizo que investigaran cuál era la forma correcta de movilizar el arca del Señor. ¿Y a quiénes llamaron? A los levitas, a los sacerdotes. Y de esa manera se movilizó el arca del pacto. Miren, eso puede representar para nosotros el mover de la presencia de Dios. Todos los que servimos en la obra de Dios acá somos los encargados de procurar, de provocar, de manifestar la gloria de Dios. Y no solo aquí en el templo ahora, no solo en el auditorio, en la casa. Cuando somos llamados padres de familia, prácticamente nos están llamando sacerdotes del hogar. Y somos los encargados, padres que estamos acá, de provocar la gloria de Dios en nuestra casa. Somos los encargados de emitir palabra de bendición a nuestros hijos. Si yo soy el esposo, pues tengo que dar palabra de bendición a mi esposa. No solamente esperar a que ella me dé palabra de bendición a mí. Hay hogares donde lamentablemente, tristemente, en lugar de que surjan palabras de bendición, hay palabras de maltrato, palabras de maldición, palabras despectivas, palabras vulgares,
palabras hirientes. Mucho cuidado. Usemos nuestra boca para bendecir y cumplamos con nuestra función sacerdotal. ¿Por qué les digo que ahora cumplamos con la función sacerdotal? Porque la palabra de Dios dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si Dios ya te sacó de las tinieblas, o mejor dicho, si Dios ya nos sacó, porque me incluyo, ¿verdad?, de las tinieblas, y ya nos llamó a su luz, entonces nosotros somos llamados real sacerdocio. Para eso fuimos llamados, para proclamar sus obras, para proclamar sus maravillas. Tú eres real sacerdocio ahora, hermano. Por eso es que estamos estudiando un poquito de lo que Dios llamó a hacer a los sacerdotes en aquel entonces, y ahora lo que a nosotros nos corresponde hacer como nuevo sacerdocio. Hermano, yo te invito a que tú te involucres como un levita a servir en la obra de Dios, a enseñar la palabra de Dios, a instruir conforme a la palabra de Dios, a corregir y a dar consejo a otras personas conforme a la palabra de Dios. Seamos ese real sacerdocio, no solamente lo digamos, sino que debemos vivirlo. Amén. Mire, hermano, los sacerdotes intercedían. También daban testimonio de las sanidades. Ofrecían los sacrificios de Pascua, ofrendas por el pecado, ofrendas por la culpa. Estúdielo en su casa. Anote estos versículos. Romanos 5, 9 al 11. 2 Corintios 5, 17 al 19. Hebreos 10, 11, 12 al 14. Le voy a leer algunos. Romanos 5, 9. Este versículo es hermoso. Prepárese para escucharlo. Escuche lo que dice Romanos 5, 9. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. ¿Qué es lo que significa esto, hermanos? Que antes, para que el pueblo de Dios fuera reconciliado con Dios, se necesitaba que constantemente entrara un sumo sacerdote a interceder por los pecados. Pero ahora, a través de Jesucristo, ya no necesitamos que personas entren al lugar santísimo, al lugar santo, para interceder por nosotros. Ya Jesucristo, una sola vez y por todas, se entregó por nosotros. Hebreos capítulo 10, 11. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, hablando de Jesús, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando, o sea, a nosotros. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, murió en una cruz como sacrificio de una vez y por todas, por nosotros, para quitarnos la culpa. Por eso es que ahora ya podemos comprender perfectamente bien el significado de la muerte de Jesucristo en la cruz. Había necesidad de un sacrificio y Jesucristo lo cumplió. Pónganse de pie, por favor. Nuevos sacerdotes que estamos acá, hemos sido llamados por su gracia, hemos sido justificados por su amor.
por la sangre de Jesucristo hemos sido perdonados, hermanos. Qué tremendo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Dice Hechos capítulo 4 verso 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo a través de Jesucristo. Inclina tu rostro, y si tú no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, te invito a que en este momento tú hables con Él. Él te escucha. Si tú sientes que te has apartado de sus caminos, puedes acercarte a Él con confianza. Antes era a través de un sacrificio de un cordero y de un sacerdote, de una persona. Hoy el camino está libre. Ya podemos acercarnos al Padre. Dice Hebreos 10:19: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Acerquémonos pues con corazones sinceros. Acércate con corazón contrito y humillado, y acércate ante el trono de la gracia, de donde proviene el oportuno socorro. Cierra tus ojos y platica con Dios.